Muchas gracias por acompañarnos, queridos hermanos, amigos, oyentes. Mi nombre es Agustín Alcaraz y en esta ocasión vamos a estar teniendo una introducción sobre el libro que escribí hace tiempo, Aprendiendo a leer las Escrituras, una guía básica sobre hermenéutica bíblica. En esta oportunidad vamos a abordar lo que sería más o menos el primer capítulo del libro, pero también a la misma vez vamos a ir agregando algunos elementos que nos van a acompañar durante el desarrollo de esta primera parte. Estos elementos que nos van a ayudar a tener una mejor comprensión de la necesidad de poder abordar la Biblia desde un enfoque más sano, y también nos van a ayudar a comprender la necesidad de poder tomar una disciplina sana, correcta, a la hora de leer la Biblia. El problema de la iglesia de hoy es un problema de conocimiento. Un problema de conocimiento. El pueblo de Israel en su momento tuvo un grave problema y era una falta de conocimiento hacia el Dios que los había salvado, que los había sostenido, que les había mostrado por muchísimo tiempo su misericordia, su gracia, su bondad, su perdón, su cuidado. Sin embargo, el pueblo de Israel, en el libro de Isaías, del profeta Isaías, Dios tiene un fuerte reclamo hacia ellos, diciéndoles que mi pueblo ha pecado por falta de conocimiento. De manera, hermanos, que el conocimiento es un problema. Lo ha sido en el pasado, lo ha sido hoy y lo va a ser en el futuro, siempre y cuando nosotros estemos alejados del verdadero conocimiento y sobre todo estamos alejados de lo que es tratar de adentrarnos a comprender la Escritura, porque la Escritura es la portadora de la verdad. La palabra de Dios, cuyo autor es el Espíritu Santo, es la que contiene la verdad absoluta de todas las cosas y nos permite comprender y entender cuáles son los propósitos divinos para nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito divino en nuestra redención, en nuestra salvación en Cristo? ¿Cuál es el propósito divino en nuestra transformación en el interior? ¿Cuál es el propósito divino de la iglesia hoy en la tierra? ¿Cuál es el propósito divino de las cosas que van a venir en el futuro? Es muy importante poder tener un claro entendimiento de la necesidad de alejarnos del mal conocimiento y volver a tomar la senda del buen conocimiento, que es empezar a entrar en la Escritura. ¿Por qué el conocimiento es un problema? Es un problema tanto en el ámbito no creyente como en el ámbito creyente. En el ámbito no creyente, les voy a leer algo que escribe el doctor Eugenio Yáñez Rojas, es el director y decano del Instituto de Filosofía de la Universidad de San Sebastián, en Santiago de Chile. Este hombre es un doctor en filosofía. Él dice lo siguiente con respecto a la verdad y al conocimiento. Les cito lo siguiente. La persona está por naturaleza llamada a perfeccionarse y para no equivocarse demasiado en esta labor que nos ocupa toda la vida, debe conocer la verdad. De este modo, su búsqueda supone una actitud interior que le da sentido a nuestra existencia. Por ende, no es posible vivir bien en la falsedad o en el error permanente. Tampoco es posible vivir de las apariencias. No podemos vivir sin la verdad, sin saber lo que las cosas realmente son. Este hombre está diciendo que es importante vivir basados en la verdad, pero no la encuentra. No puede mostrar el sendero de la verdad, porque no lo tiene. Ahora les voy a leer algo que ha escrito el famoso teólogo Edwin Palmer, cuyo libro, El Espíritu Santo, en la página 47, escribe lo siguiente con respecto al conocimiento. El no cristiano, y agregaría el cristiano entre paréntesis también,
niega explícita o implícitamente la revelación de Dios y por esa razón busca la verdad sin éxito alguno. Niega al Dios cristiano y con eso niega la única forma verdadera de conocimiento. El no creyente busca la verdad acerca de todas las cosas, pero la busca sin éxito. No lo encuentra. Pero por otro lado, el creyente, el cristiano, también tiene, de alguna forma, por así decirlo, parte de esta perspectiva. Vive la vida cristiana sin poder tener un conocimiento profundo de Dios, sin poder abocarse realmente a la necesidad de buscar a Dios en las Escrituras. Lo busca en muchísimas cosas, menos en donde Dios ha decidido revelarse, la palabra. Por esa razón, vamos a entrar ahora en lo que es la importancia de la hermenéutica. ¿Qué papel juega la hermenéutica? ¿Qué es la hermenéutica? ¿Por qué necesitamos utilizar la hermenéutica para leer la Biblia? Bueno, la hermenéutica es una ciencia de interpretación de textos. La hermenéutica se refiere al arte de interpretar los textos, ya sean de carácter sagrado, filosófico o literario. Es una ciencia porque utiliza herramientas y métodos para ser aplicada. Pero por otro lado, también es un arte, porque requiere pasión y dedicación. La hermenéutica es interpretar un texto traduciendo su verdadero sentido y significado. Ahora, cuando hablamos de la hermenéutica bíblica, ¿es distinto? La respuesta es no, no es distinto. Es simplemente utilizar las herramientas que nos provee la ciencia de la hermenéutica para poder aplicarlo a la Biblia y comprender la Biblia de una manera más precisa y de una manera más profunda, escapando un poco de lo que es generalmente la lectura superficial. Un problema en el que muchos cristianos se encuentran envueltos, la lectura superficial de las Escrituras. Entonces, cuando hablamos de hermenéutica bíblica, ¿a qué nos referimos? Bueno, se dedica obviamente particularmente y únicamente a la interpretación de las Sagradas Escrituras, utilizando las mismas herramientas de interpretación que propone la ciencia de la hermenéutica. ¿Por qué debemos usar estas herramientas? Porque la Biblia es rica en géneros literarios. En ella tenemos poesía, tenemos narrativa, epístolas, profecías, es decir, escrituras con lenguaje metafóricos. Tenemos historia, tenemos cantos y muchísimos otros géneros. Además, por si fuera poco, es necesario utilizar la ciencia de la hermenéutica para interpretar las escrituras, porque las escrituras fueron escritas por más de 40 autores, quienes, mucha atención con esto, no todos se escribieron al mismo tiempo, en el mismo lugar o en el mismo contexto histórico. La hermenéutica bíblica nos propone y nos sugiere utilizar normas y métodos para llegar a una comprensión y aplicación correcta de la Biblia a nuestras vidas. La hermenéutica lo que hace es trazar un puente entre el pensamiento y la escritura del autor en ese momento y mi mente, pero al margen de que podamos entender que necesitamos aplicar la ciencia de la hermenéutica para poder llegar a una comprensión más profunda de lo que es las escrituras, la palabra de Dios. Sin embargo, es importante también tener en cuenta que debemos tener una serie de requisitos, o mejor dicho, se tienen que producir algunas cosas antes para que nosotros podamos comprender las escrituras. Muchos hombres, incluso no creyentes, leen las escrituras, pero lo hacen de una manera en la que necesitan investigar, informarse o tratar de comprender alguna verdad moral para sus vidas. Pero es la lectura del creyente muy distinta a la lectura del no creyente. Por eso, para poder llegar a la verdad de lo que las escrituras me enseñan, de lo que el Señor me enseña en la palabra, tienen que producirse una serie de cosas antes. El primer requisito
del estudiante, del lector de la Biblia, debe ser creyente. Es decir, si usted no ha nacido de nuevo, si usted no ha creído en Cristo, no se ha arrepentido y no vive una vida de fe, descansando solamente en la obra redentora de nuestro Señor Jesús, es muy probable que usted no pueda entender las Escrituras. Se necesita tener la mente de Cristo para entender las Escrituras, que es lo que enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9-13. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El hombre natural, o el hombre que no ha nacido de nuevo, que no ha creído en Cristo, no puede entender las Escrituras, porque no tiene la mente de Cristo. De ahí que no puede discernir las cosas espiritualmente. ¿Por qué? Porque a la persona que no camina en el Espíritu y que no entiende las cosas espirituales, no puede encontrar sentido, propósito y mucho menos deleite en las cosas que son espirituales. Lo que el apóstol Pablo enseña acá es que el Espíritu nos enseña las cosas que son espirituales para aquellos que caminan en el Espíritu, para aquellos que aman las cosas espirituales. Los creyentes que aman las cosas espirituales se deleitan en las enseñanzas de las Escrituras. Pero primero tiene que haber una conversión a Cristo. Debo ser creyente para poder comprender y ser llevado a un entendimiento más profundo de lo que Dios me enseña en su palabra. En segundo lugar, debo ser diligente. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia no se puede estudiar fortuitamente o de manera casual una vez o 3 veces a la semana. La Biblia es como un alimento. Uno no se alimenta cada 2 días, se alimenta todos los días, porque su cuerpo necesita energía, necesita llevar salud, necesita poder tener fortaleza para poder desarrollar las actividades y las tareas del día. La Biblia se convierte exactamente en lo mismo, un alimento que debe ser digerido y masticado todos los días de nuestras vidas. Por esa razón es que debemos ser diligentes en estudiar la Biblia. Ser diligentes significa ser disciplinados y también comprometidos, muy comprometidos, para poder llegar a una apreciación profunda de lo que es la palabra de Dios y de lo que es el estudio de la palabra de Dios. El apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15, apenas a unos días antes de ser sacrificado en Roma, lo que le escribe a Timoteo, su discípulo, su hijo en la fe, es lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es decir, alguien que ha demostrado, que ha sido probado, que ha sido examinado como un material de alta calidad. Preséntate a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En otras traducciones dice que traza bien la palabra de verdad, que utiliza bien la palabra de verdad. Pero para eso debe ser diligente. Para eso debe ser diligente. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17, Pablo le amonesta, le enseña a Timoteo la importancia de que los ancianos que gobiernan bien la iglesia sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente aquellos que trabajan en predicar y enseñar.
Pablo era consciente de que los ancianos que eran dignos de doble honor significaba sabía que se trataba de personas que se dedicaban al 100%, con sudor, con lágrimas, con esmero, con sacrificio, en predicar y enseñar las Escrituras. Pero para poder predicar y enseñar las Escrituras, también hay un trasfondo muy importante, y es la diligencia en el estudio. Tercer requisito, tener deseos de la palabra. Uno no se vuelve estudiante de la Biblia por casualidad. Hay que desearlo. Hay que desarrollar una disciplina. Hay que trabajar en encontrar deleite en la lectura de la palabra de Dios. Hay que tener hambre de la palabra, tal como lo enseña 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Hay que buscar la palabra. Job, capítulo 28, versículo 1 al 18. Hay que atesorar la palabra. Job, capítulo 23, versículo 12. Por otro lugar, otro requisito es ser objetivos. No se debe abordar, y mucha atención en esto, mi querido hermano, no se debe abordar el estudio de una manera prejuiciosa o preconcebida, sino con un entendimiento abierto y dispuesto a aprender lo que Dios quiere decirnos. No puedo acercarme a leer las Escrituras tratando de entenderla con lo que una persona me ha dicho que esto significa. Debo ser objetivo, debo esmerarme en tratar de comprender por mí mismo, utilizando las herramientas de la hermenéutica, por supuesto, para poder llegar a la comprensión correcta de lo que la Biblia me enseña. Hay que tener el esmero y la objetividad del rey David. Cuando leía la ley, cuando se deleitaba en la ley de Dios. Hay que tener el esmero del autor del Salmo 119, versículo 18. Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Las miraré yo, las examinaré yo personalmente. Por otro lugar, debemos ser santos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, veamos ahora dos textos de las mismas Escrituras que nos enseñan cómo nuestra vida de santidad debe encajar o debe estar alineada con nuestros hábitos de lectura bíblica. 1 de Pedro 2, versículo 1 al 2, dice lo siguiente: desechando, es decir, dejando de lado, echando hacia un costado, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead, miren lo que dice el apóstol Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Lo que Pedro me dice es, debo comenzar a dejar de lado, a desechar todas estas características malas, la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y todas las detracciones, es decir, una lista que continúa, ¿verdad? Pero por otro lado, en contraste a eso, debo desear, debo anhelar, como un niño recién nacido, ¿qué es lo primero que un bebé desea cuando nace? La teta, el pecho de la mamá, para poder tomar la leche. De esta manera, el apóstol Pedro dice, desear como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que crezcamos para salvación. Santiago capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, desechando, nuevamente la misma palabra que utiliza Pedro, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. La palabra de Dios no puede hacer su obra en una vida que se caracteriza por el pecado y dar riendas sueltas, a la malicia. Se debe anhelar la santidad, se debe anhelar vivir bajo una perspectiva santa, bajo una fe que se deleita en el Señor, y solo así nuestra lectura y nuestra comprensión de la Biblia podrá ser recibida e implantada con mansedumbre en nuestro corazón. Otro requisito más importante, estar controlados por el Espíritu. Estar controlados por el Espíritu. ¿Por qué razón? Bueno, acá
hay una razón muy importante, y es que el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. Y el Espíritu Santo juega un rol muy importante mientras nosotros estamos leyendo las Escrituras. Por esas razones que debemos estar controlados por el Espíritu. La obra que el Espíritu lleva a cabo nosotros desde el momento en que abrimos las Escrituras y nos disponemos de todo corazón a tratar de comprender lo que la Biblia nos enseña, lo que el Espíritu está haciendo en ese preciso momento, y por favor quiero que tomes conciencia y prestes atención a esto porque es muy importante. Lo que el Espíritu está haciendo en ese momento son tres cosas a la misma vez. La primera es autenticación. ¿Qué quiere decir? El Espíritu me está convenciendo en ese momento, le está convenciendo a mi corazón de que lo que estoy leyendo es la verdad absoluta. El reformador y sacerdote Juan Calvino lo llamaba el testimonio interior. El Espíritu lo primero que hace es autenticación. Le convence a mi corazón de que lo que estoy leyendo es la verdad. En segundo lugar, lo que hace es iluminación. Lo que estoy leyendo en ese momento lo reconozco como una realidad divina. Y por último, la interpretación. El Espíritu me lleva a entender lo que leo y a entender el significado para mi corazón. A entender el significado para un aprecio más profundo en mí de esa verdad que estoy leyendo. Y por supuesto me lleva a interpretar para mi crecimiento personal. Por lo tanto, el Espíritu me mueve a investigar más, a analizar más lo que estoy leyendo y a tener el poder de aplicarlo para mi vida personal. Esas tres cosas que el Espíritu está haciendo mientras yo tomo la Biblia en mis manos para poder de todo corazón tratar de comprender lo que significa ese texto o ese pasaje para mi vida personalmente. Qué maravilloso es saber que tenemos las páginas de la Biblia en nuestras manos y a su autor en nuestro corazón. Qué maravilloso es saber que el autor de las Escrituras está haciendo estas tres cosas mientras nosotros nos disponemos a leer su palabra. El autor y maestro de la Biblia es el Espíritu Santo. Por lo tanto, si nuestra vida no está controlada por Él o no se pone en sintonía con el Espíritu Santo, no se coloca bajo la influencia del Espíritu Santo, entonces no estamos dando lugar a que Él obre y controle nuestros pensamientos y por supuesto nuestra lectura será difícil de comprender. El gran escritor y teólogo J.I. Packer, en su libro Caminar en sintonía con el Espíritu Santo, dice que la pregunta, ¿tienes al Espíritu Santo? Está mal formulada. Una pregunta más adecuada sería, ¿te tiene el Espíritu Santo? ¿Tiene tu completa devoción y entrega? ¿O eres alguien que obstaculiza y entorpece su obra en ti? Es importante, hermanos, querido oyente, que consideres correcto y urgente reflexionar un poco sobre esto. Y el último y gran importante requisito, o mejor dicho, la última y gran importante necesidad de la persona, del creyente que desea estudiar y leer y tener una lectura más sana de las Escrituras es orar. El desafío de la lectura, del estudio y la aplicación de la Biblia a nuestras vidas debe permanecer todo el tiempo en un ambiente lleno de oración. Orar a Dios significa ponerme bajo la total dependencia de Él, de su voluntad y de lo que Él quiere para mi vida. Y por supuesto, el estímulo para nuestras oraciones también deben provenir de las Escrituras. Conclusión, si eres un buen lector, sin dudas algunas, serás también alguien que ama pasar el tiempo a solas con el Señor en la oración. Esta es la primera parte de este libro, Aprender a leer las Escrituras. Y pues espero encontrarlos en la segunda parte, donde vamos a estar abordando más o menos el capítulo 2 del libro Aprendiendo a leer las Escrituras.
Muchas gracias, hermanos, por escucharnos, por seguirnos. Gracias por también vuestras oraciones, que todo el tiempo se hacen visibles para nuestro trabajo, nuestra labor. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes.